queridas amigas, bienvenidas a otro programa de Vasijas de Honra, coherederas de gracia de vida. Como siempre es un placer saludarte y darte la bienvenida a este espacio, donde en este momento, en este episodio, vamos a invitarte a que tomes tu Biblia y entres en estudio junto a nosotras el día de hoy. ¿Estás lista? Esperamos que sí, porque vamos a pasar un tiempo hablando de ese tiempo especial de devoción, de comunicación, de estudio con el Señor. En una primera oportunidad estuvimos explorando lo que es este tiempo devocional y la importancia de leer nuestras Biblias por nosotras mismas. Y estuvimos allí compartiendo algunas ideas de cómo hacer nuestro estudio de la palabra más interesante. Hoy también vamos a seguir hablando de un aspecto esencial de esa comunicación con el Señor, de ese tiempo devocional. Así que te invito a que te prepares, a que tengas tu Biblia en mano y tu corazón dispuesto para que aprendamos juntas. También a aquellas quienes nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Telegram o quienes están en los diferentes grupos de vasijas, puedes enviar tus comentarios de cómo haces tu tiempo devocional algo más interesante, algo más creativo. Nos encanta escuchar de cada una de ustedes. Ahora, antes de comenzar, quisiera que por favor me acompañen en oración, allí donde te encuentras. Querido Padre Celestial, te damos las gracias por abrir ese espacio de comunión contigo. Eres un Padre maravilloso que no nos abandona, sino que siempre está buscando tener esa interacción, esa comunicación abierta con tus hijas. Y necesitamos que tu Santo Espíritu nos guíe a que esa comunión sea de mayor provecho en nuestras vidas. Así que ayúdanos a explorar tu palabra el día de hoy y aprender de ella y aplicar tus enseñanzas en nuestras vidas. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi querida amiga, en la sesión anterior, cuando estuvimos hablando sobre ese tiempo devocional, habíamos mencionado que este ejercicio no tiene que ser algo rutinario, no tiene que ser algo monótono, sino que debe abrir esa oportunidad entre tu persona y tu Creador y tu Padre Celestial para tener una comunión personal más íntima, más rica. Y también habíamos mencionado que hay ciertos elementos o aspectos de nuestra vida que intervienen en esta comunión precisamente para hacerla más dinámica. Decíamos que teníamos que participar con nuestras manos, con nuestra cabeza, con nuestra mente y también con nuestro corazón. Esto es un poco basado en lo que Jesús dice en Juan 4:24, que Dios busca adoradores, quienes le adoren, pero en espíritu y en verdad, donde la palabra de Dios sea central en el estudio, pero también tu mente y corazón estén involucradas en una comunicación con Dios y su palabra, y también en la respuesta que Dios puede dar a tu oración, a tu comunión con Él. Así que por eso hablamos de estos tres elementos. Y decíamos que nuestras manos estarían listas, deberíamos estar preparadas, anticipando ese momento especial, teniendo con nosotras, por ejemplo, nuestra Biblia, un diario de oración, una libreta de notas donde podamos anotar aquellos versículos, aquellos textos que nos llamen la atención, aquellas promesas que el Señor quiere darnos, y también, ¿por qué no?, el uso de otras herramientas que puedan enriquecer ese tiempo de estudio personal. También decíamos que en lo que corresponde a nuestra mente, tenemos que pensar si realmente invertimos el tiempo para el estudio personal de las Escrituras y si Dios puede hablarnos personalmente a través de su palabra. ¿Leo cuidadosamente lo que Dios quiere decirme o sencillamente hago una lectura fugaz sin prestar atención? Entonces, para poder sacar el mayor provecho, el mayor jugo de esta actividad, mi mente debe estar involucrada en lo que estoy haciendo.
Y en cuanto a nuestro corazón, bueno, una vez que tengo la Biblia, una vez que leo sus consejos, sus exhortaciones, sus palabras de ánimo, sus promesas, sus correcciones, entonces, ¿qué me toca hacer? Bueno, abrir mi corazón para que lo que he leído pueda tener cabida en mi vida. Y por eso preguntábamos en la oportunidad anterior si realmente la palabra de Dios encuentra lugar en nosotras, si podemos escuchar la voz dirigiendo nuestras vidas personalmente. Y otro aspecto importante de abrir nuestro corazón a Dios es sobre la oración. Hallo deleite en esa oración privada, en esa comunicación con el Señor. Hoy precisamente vamos a hablar de este último punto, del aspecto que tiene que ver con la oración. Si bien en el episodio anterior, y de hecho quiero animarte, si no has tenido la oportunidad de ver la primera parte de este tema sobre tu tiempo devocional, te invito a que busques en nuestra lista de reproducción y allí puedes encontrar el tema Tu tiempo devocional. Esa es la primera parte. Y hoy vamos a hablar entonces del rol de la oración y cómo nosotros podemos enriquecer nuestra vida de oración durante este tiempo de culto personal. Bueno, hablemos un poquito sobre el poder de la oración. Yo creo que para todas las personas la idea de orar tiene un rol importante en sus vidas. Incluso para aquellas personas quienes quizás consideran que no tienen una vida religiosa activa. Aún así pueden reconocer que la oración es un instrumento de poder, de alivio, de ayuda para cada persona. Pero la primera persona que creo que nosotros deberíamos ver en cuanto a su vida de oración es Jesús mismo. Así que les invito al libro de Lucas, vámonos al Nuevo Testamento, al libro de Lucas en el capítulo 11. Y voy a empezar a leer en el versículo 1. Y por favor, si tienes tu Biblia, sigue junto conmigo la lectura. Dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En este primer versículo yo lo hallo fascinante. ¿Por qué? Porque muestra que en la vida de Jesús la oración no solamente era algo importante, sino que también sus discípulos, quienes estaban con él, podían notar la diferencia cuando Jesús oraba. Había algo ocurría cuando Jesús oraba. Él, al comunicarse con el Padre respondía y actuaba. Y esto llevó a tal impacto a sus discípulos que incluso se le acercaron a Jesús y le dijeron: enséñanos a orar. Esto no era porque ellos no supieran cómo orar. Por supuesto, tenían también esto como parte de su ejercicio religioso. Pero como dije, había algo distinto en esa vida de oración de Jesús. Y ellos querían aprender del Maestro. Así que Jesús, atendiendo a la petición de sus discípulos, les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y de ahí en adelante nosotros encontramos lo que comúnmente se llama la oración modelo o el Padre Nuestro. Hay personas que no lo conocen así, como el Padre Nuestro o como la oración modelo. Y allí Jesús lo primero que hace es enseñarnos a que cuando nos dirigimos a Dios, estamos hablando no con una deidad a la cual no conocemos o que está lejos de nosotros, sino al contrario, estamos hablando a nuestro Padre. ¡Qué hermoso! ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo una niña tiene tal confianza en su padre? ¿Cómo le busca? ¿Cómo habla con su padre? Bueno, de la misma forma,
Jesús nos enseña que nosotros nos comuniquemos con nuestro Padre Celestial. Ahora, hay algo más que Jesús dice sobre la oración y está precisamente en el mismo libro de Lucas, pero en el capítulo 18, cuando Él habla precisamente de la parábola que tiene que ver con la oración en cuanto a la situación de una viuda que estaba en problemas. Y lo primero que Él dice es que Él quería enseñar esa parábola para que aprendamos a no desistir en la oración, a ser persistentes. Esa es una característica importante también para nosotros. Nuestra oración o nuestra vida de oración no es algo que solamente corresponde a unos pocos minutos o a una vez por semana. Es un ejercicio diario persistente. ¿Por qué? Porque la comunicación con nuestro Padre tiene que mantenerse diariamente, momento a momento. Pero hay algo más sobre la oración. La oración debe ser una comunicación sincera. Y eso es lo bueno, lo hermoso de este tipo de devocional personal, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que venir con palabras rebuscadas o tratando de agradar a Dios o tratando de llamar su atención. Miren lo que dice Jesús al respecto en el libro de Mateo. Aquí vemos algunos consejos importantes que pueden enriquecernos a nosotras también. Dice así en Mateo 6, y comenzaré a leer desde el versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, ¿qué es lo que buscan estas personas? Realmente no buscan una comunicación sincera con Dios, sino ser reconocidos entre los hombres. Por eso Jesús les dice, ya tuvieron su recompensa. Pero nota ahora, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y ahí está ese tiempo devocional privado. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ese es otro consejo importante. Saben que en el texto anterior y también en el mismo Mateo 6, usted va a encontrar esa oración modelo o el Padre Nuestro. Y para algunas personas, esa oración modelo se convierte precisamente en un ejercicio de repetición. Vas a repetir tantos Padre Nuestros. Aquí Jesús nos muestra que no, nuestra comunicación con Él no está en la repetición vana, donde nuestro corazón y nuestra mente no está allí enganchado en ese proceso de hablar con Él personalmente, sino que al contrario, no es por las palabrerías, no es por nuestra elocuencia o por el uso de palabras rebuscadas, a través de las cuales vamos a tener audiencia con nuestro Dios. Recuerde que Dios escudriña los corazones. Así que, ¿cómo debemos entrar en comunión con Dios en cuanto a la oración? A abrir nuestro corazón tal y como es. A hablar sinceramente, como lo haríamos con cualquier padre. ¿Saben que hay algo importante que también quisiera mencionar? En cuanto a veces nuestro tipo de comunicación con Dios en la oración. De repente usted dice, bueno, yo no utilizo ciertas oraciones que ya están escritas o predeterminadas y las repito en mi ejercicio devocional, sino que hablo con Dios y eso es correcto. Pero a veces nosotros también caemos en repeticiones vanas. Por ejemplo, cuando decimos, querido Señor, Dios mío Señor, y vuelve y otra vez, sin llegar a hablar directamente con nuestro Padre.
y repetimos 3, 4 y 5 veces el nombre del Señor de forma vana. Eso también es importante para nosotros tener en cuenta. Imagínese por un momento que usted está hablando con una persona. Supongamos que usted está hablando conmigo, con la hermana Kerry. Y si usted, bien sea que me llame por teléfono personalmente, no va a decir, hola Kerry, ¿cómo estás Kerry? Yo quiero Kerry hablar contigo Kerry. Eso parecería algo extraño. No, sencillamente nos saludaríamos, como lo hacemos siempre, y conversamos. De esa forma también debemos hablar con nuestro Padre Celestial. Es una persona con la cual estamos hablando y Él está presente con nosotros, aunque no lo veamos físicamente hablando, pero Él está presente a través de su Espíritu con nosotras. ¿Y qué más nos enseña Jesús? Que esa oración, como he dicho, es una comunicación con nuestro Padre. Ahora, quizás ustedes se pregunten, entonces, ¿cómo hago al orar? ¿Debo preocuparme por la manera en que oro? Bueno, lo cierto es que Dios mismo nos ayuda a orar. Y eso me da ánimo y espero que te dé ánimo a ti también. Porque formamos parte de un equipo de oración donde la deidad misma está interesada en orar junto con nosotros. Por ejemplo, Jesús intercede por nosotras. En el libro de Juan, en capítulo 17 y versículo 9, Jesús dice al Padre, yo oro por ellos. Qué hermoso que podamos tener esa idea que Jesús intercede. Y en el libro de Hebreos también se nos dice que Jesús vive para interceder para siempre por nosotros. Y no solamente eso, pero veamos el libro de Romanos. Les invito allí a que me acompañen, por favor. Romanos 8. En el versículo 26 leemos que no solamente Jesús está interesado en nuestra oración y nos acompaña en oración, el Espíritu Santo también. Romanos 8:26 nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A veces pensamos que no tenemos palabras que decir al Señor o cómo comunicarnos con Dios. Bueno, la buena noticia es que el Espíritu Santo está allí para ayudarnos. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Qué hermoso pensamiento, que Dios no solamente está allí inclinando su oído para escucharte, tu petición, tu clamor, tu agradecimiento, sino que el Espíritu Santo mismo está allí para interceder por ti. Así que no te animas a hacer gran parte de ese equipo de oración y revivar ese momento de oración diario. Ahora, como hicimos en nuestra oportunidad anterior, cuando estábamos hablando del estudio de la Biblia, tuvimos esa ocasión de hacer una pequeña autoevaluación. Es importante para ver precisamente cómo estamos en nuestra vida de oración. Así que haremos las siguientes preguntas e individualmente las pensaremos y allí pediremos al Señor que nos ayude. Ahora, ¿cómo considero mi tiempo de oración con Dios? ¿Será que le dedico tiempo día a día a esa comunicación personal con Dios? ¿O solo oro cuando estoy en dificultades? Cuando me llega el agua al cuello, allí me acuerdo que tengo un Dios. Y entonces oro en ese momento o pido que otros oren por mí. En mi tiempo devocional, ¿es la oración un tiempo preciado de comunión con Dios? ¿Aprovecho esta oportunidad para adorar, para confesar, para agradecer, para interceder por otras personas? ¿O es sencillamente un ejercicio de rutina donde repito lo mismo siempre? Sí, Señor, buenos días, gracias por este día de vida, ayúdame en el día. ¿Sí? Donde no hay una comunicación abierta. ¿Qué tal en la familia?
Como familia, oramos juntos, le dedicamos también durante nuestro culto familiar un tiempo para la oración. Oramos los unos por los otros. Enseño a mis hijos a que pueden comunicarse libremente con Dios a través de la oración. Eso es importante. Y recuerden, nuestros hijos, la parte de la oración es bastante fundamental dentro del desarrollo espiritual de ellos. Y en la medida que ellos ven en nosotros la confianza de orar al Señor, de comunicarnos con Dios, ellos también van a desear tener esa misma confianza y se van a sentir libres de ir a Dios cuando más lo necesitan. Otra pregunta importante: ¿formo parte de algún grupo intercesor en mi congregación? ¿O hay algún grupo intercesor en primer lugar? ¿Cómo son las reuniones de oración en tu congregación, en mi congregación? ¿Son importantes? ¿Dedicamos tiempo a la oración, al ayuno? ¿O es sencillamente leer, quizás hacer un pequeño sermón y 5 minutos de oración? Y a eso llamamos reunión de oración. ¿Qué es la reunión de oración? ¿Te sientes identificada con un grupo de mujeres que interceden por otras? Bueno, aquí tenemos esas preguntitas para ver, para evaluarnos y ver cómo estamos. Sí, vemos que la mayoría de las respuestas a esta evaluación son de manera afirmativa, es decir, que tenemos una vida de comunión vibrante, que oramos como familia, que para mí la oración es algo preciado. Amén. Significa que tu vida espiritual está precisamente creciendo, estás abundando en la gracia del Señor. Si no, nunca es tarde. Ahora es el momento de poder reavivar ese aspecto de tu vida espiritual. ¿Okay? Bueno, sigamos hablando sobre la oración. Esta vez vamos a estar hablando sobre la Biblia y la oración. Acuérdense de que no solamente estamos hablando de la oración en un contexto general, sino que estamos hablando de la oración en ese momento preciado de devoción personal, de culto personal, de estudio personal de la palabra. ¿Y será que la Biblia en ese momento puede ayudarnos en esto de la oración? Claro que sí. En nuestro tiempo devocional, a medida que vamos estudiando las Escrituras, nosotros podemos hallar motivos por los cuales debemos interceder en nuestras vidas o en las vidas de mis seres queridos, por ejemplo. Puedo encontrar también promesas en la palabra de Dios que me sirven de guía, que me sirven para orar con diferentes motivos, y esto lo vamos a ver más adelante. También puedo ver ejemplos de oraciones de hombres y mujeres en la Biblia a los cuales Dios respondió esa oración de fe. A veces nos preguntamos o decimos, ¿cómo puedo orar mejor? No sé cómo orar, no sé cómo debo expresarme al Señor. Hay oraciones maravillosas que nosotros podemos ver en las Escrituras y ver cómo el Señor responde. Desde oraciones muy cortitas como esta de Pedro, sálvame Señor, o quizás oraciones más elaboradas como aquella de agradecimiento de Ana por su hijo Samuel. Entonces allí tenemos una gama. A medida que vamos estudiando la palabra de Dios, pongamos atención a esos detalles, porque eso va a enriquecer también nuestra vida personal y cómo nosotros vemos este tema de la comunicación con Dios. La oración, dentro de ese momento de estudio personal, sirve también como una manera de responder a la que Dios nos trata de enseñar en su palabra. Recuérdese que en el episodio anterior, cuando hablábamos de estudiar la Biblia por ti misma, hablamos de la importancia de ver en la palabra de Dios aquellos aspectos que son no solamente de conocimiento general para el cristiano, sino que debo aplicarlo en mi vida personalmente. Supongamos que en uno de los episodios o pasajes de la Biblia, el Señor me está mostrando algo que debo cambiar, algo que estoy haciendo y que debo cambiar. Debo entonces anotar que
necesito orar al Señor, comunicarme con Él para que me ayude a ser mejor en esa área. Quizás el Señor me está hablando de alguna promesa en una situación específica en mi vida. Puedo anotarla y utilizarla, llevarla al Señor para enriquecer mi oración. Si nuestra vida de oración parece algo estancada, yo te apuesto que el utilizar la palabra de Dios diariamente puede ayudarte a salir de ese estancamiento y a ver a la oración como algo más dinámico. El usar la palabra de Dios en nuestras oraciones puede hacerla más significativa. Nos ayuda a enfocarnos en Dios, en lo que Dios ha hecho, en la persona, quién es Él, sus actos, tanto en el pasado como en el presente, y otros puntos importantes. Y esto también permite que nuestro clamor tome más de cerca las promesas del Señor. Es como hablar a Dios con su propio idioma. Por eso es importante que nuestras peticiones y que nuestras oraciones también tengan ese respaldo bíblico. Saben que en el libro de Santiago hay un versículo que cuando yo lo leí la primera vez me causó bastante inquietud o curiosidad. Y está precisamente en el capítulo 4 de Santiago, en el versículo 3. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hay personas que dicen: hermana Kerry, yo creo que Dios no escucha mis oraciones. Y la verdad, la primera vez que leí este texto, como dije, me causó cierta inquietud. Porque más allá de las palabras que utilizamos, Dios también está interesado en la intención de nuestro corazón. ¿Para qué pedimos lo que pedimos? Por ejemplo, acá en el mismo capítulo, Santiago habla de querer y no tener. No podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces, hay algo en el pedir. Uno, el Señor mira la intención o la motivación de nuestras peticiones, y eso es importante. En segundo lugar, Dios ve el tiempo para responder. En algunos casos la respuesta será no. En algunos casos será no ahora, luego. Tienes que ser paciente. Y en otras ocasiones el Señor dirá sí. Entonces, si no tenemos esa comunicación abierta con Dios, no vamos a poder distinguir qué respuesta nos está dando Dios. Lo otro es que al usar su palabra nos permite pedir de manera más certera, porque estaremos pidiendo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él ha prometido, no de acuerdo a nuestras propias expectativas, que a veces suelen ser un poquito limitadas, porque nosotras no vemos como Dios ve. Recuerde que Dios dice que mis pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Así que la palabra de Dios, utilizándola en nuestro ejercicio devocional, utilizándola dentro de ese aspecto de la oración, puede ayudarnos a manejarnos de una manera más certera en cuanto a nuestra comunicación con Él. Ahora usted se preguntará, ¿cómo esto puede ayudarme? Bueno, yo le voy a dar algunos ejemplos de cómo nosotros podemos utilizar la palabra de Dios para enriquecer mi vida de oración. Un aspecto importante dentro de la oración es que nosotros podemos utilizarla para adorar al Señor, y eso nosotros lo vemos en la oración modelo. Fíjese que Jesús no entra directamente a un diálogo con el Señor solamente a pedirle el pan diario de cada día. Y la mayoría de nosotras, cuando oramos, hacemos una lista de peticiones, pero no hay ni un momento de adorar a nuestro Padre. Solamente queremos pedir, solamente queremos ver la mano de Dios extendida, pero muy poco tiempo pasamos gozándonos en la presencia de Dios mismo. ¿Quién es Él?
Entonces, la adoración permite eso. Y hay textos en la Biblia, yo en pantalla, ustedes tienen algunos ejemplos, por ejemplo, el Salmo 92 o el Salmo 100. Los salmos tienen un aspecto importante en cuanto a esto. Y de hecho, Jesús y los discípulos también utilizaron los salmos en cuanto a la oración. Para exaltar la persona de Dios. Cuando dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Alabadle, bendecid su nombre. Es decir, esto da una idea mejor a quién tú te estás, con quién te estás comunicando, con quién estás teniendo audiencia. Tienes un Padre maravilloso, pero ese Padre maravilloso es exaltado, es creador, es único. Toma tiempo para estudiar y para adorarle de acuerdo a quién es realmente Él es, tal como Él se revela en su palabra. A través de la Biblia, nosotros podemos tener vislumbres de su persona, de su carácter, de su obra, de sus actos de creación, de su soberanía. Y mientras más lo conocemos de acuerdo a lo que está escrito en este libro, nuestra confianza en Él aumenta. Por ejemplo, si tú tienes la certeza de que Dios es todopoderoso, esto no te daría una mayor confianza para pedir a Dios algo que para ti es imposible de hacer humanamente. Pero cuando tú no ves a Dios con los ojos de las Escrituras o como Él se revela a sí mismo, a veces nuestras oraciones suelen carecer de fe, de ánimo, de empuje. Porque es como que si habláramos con alguien a quien no conocemos, en primer lugar. O como que si habláramos con un Papá Noel, donde nosotros sencillamente hacemos una lista de pedidos y esperamos que esa lista de pedidos nos llegue. No, hermanas, en ese momento de comunicación entremos en una comunión íntima con nuestro Creador, no de acuerdo a nuestra imaginación, de acuerdo a lo que Él ha revelado de sí mismo. La oración también es un momento propicio para confesar. Y sobre todo si estamos estudiando en la palabra de Dios aquellos aspectos que apuntan a nuestro carácter donde tenemos algunas fallas, entonces aprovechemos de confesar, de abrir nuestro corazón al Señor. Por ejemplo, en la misma sección de Salmos, en el Salmo 139, y voy a ir a este texto en este momento, nos da una ilustración de cómo nosotros podemos confesar. Dice acá el salmista, David, hablando al Señor. Versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, toma mi corazón. A veces no llegamos a confesar como debiéramos. Ábrele tu corazón, pídele al Señor que te escudriñe, que me escudriñe. Y así entonces nuestra comunicación en cuanto al arrepentimiento, la confesión de pecados, va a ser mucho más fácil. Otro ejemplo, por ejemplo, está en aquellos textos bíblicos que se refieren, por ejemplo, a la protección. El Salmo 34:7 es uno conocido por muchos de ustedes, que dice que los ángeles del Señor, los ángeles del Jehová, acampan alrededor de aquellos quienes le temen, aquellos quienes le aman. Entonces el Señor siempre promete protegernos en diferentes circunstancias. Jesús ha dicho, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero cuando nosotros traemos a Dios en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos donde más necesitamos su cuidado, sus promesas de protección, nuestra oración se hincha de fe, sabiendo que aquel quien ha pronunciado la promesa es fiel para cumplirla en nuestras vidas. También podemos ver a lo largo de la Biblia
el agradecimiento que su pueblo muestra a Dios. Y allí tenemos, ¿no? En Primera de Tesalonicenses 5:18, nos dice que debemos dar gracias en todo. El agradecimiento es un ejercicio que debe ser diario en la vida del cristiano, aun cuando pasamos en circunstancias difíciles. Y aunque esto parezca ser un reto, a eso nos llama el Señor. ¿Por qué? Porque cuando estamos atravesando por esas circunstancias que suelen desafiar nuestra paciencia o nuestros recursos, o nos vemos acorralados, o estamos pasando por alguna enfermedad, una situación adversa, el agradecer nos hace estar conscientes que aún durante esa circunstancia adversa, el Señor está conmigo, que no me ha abandonado. Y también, por supuesto, debemos orar por aspectos específicos de la vida cristiana que están a lo largo de nuestro estudio de la Biblia. Ahora, hay otras herramientas e ideas que quisiera compartir con ustedes para enriquecer ese tiempo de oración, esa vida de oración. En el libro de notas que tendríamos con nosotras durante nuestro tiempo devocional, allí podemos anotar algunos versículos o promesas que nos llame la atención. Y en algunos casos, por ejemplo, la Biblia que estoy utilizando en esta oportunidad, que tengo en mis manos, es una Biblia de promesas, ¿sí? Y no sé si mi cámara me podrá ayudar, pero a lo largo que vemos en los diferentes capítulos de toda la Escritura, habrá textos que están resaltados. Y esas son promesas del Señor para cada una de nosotras. Entonces, en este caso, esta Biblia ya la tiene. Y al inicio de la misma, también me da una lista hermosa de promesas en la palabra de Dios. Por ejemplo, promesas que tienen que ver con gratitud, o sobre los hijos, o sobre el gozo, promesas para maestras, o para nuestro matrimonio, diferentes aspectos de nuestras vidas y que nosotros podemos utilizar para nuestro tiempo devocional, para ese tiempo de comunión con Dios. Si no tienes una Biblia de este tipo, no importa. Podemos anotar en esa libretita de notas esas promesas que nos marcan, ¿okay? Y poder utilizarlas. También puedes hacer un estudio personal sobre la oración y sobre el ayuno en la Biblia. En los diferentes grupos de vasijas de honra hemos tenido la oportunidad de compartir algunos métodos de estudio de la Biblia y cómo estudiar pasajes de la Biblia. Y quizás puedas tomar alguno de estos pasajes que hemos citado el día de hoy y estudiarlo personalmente. Puedes también tener un diario de oración o de intercesión. Esa es una actividad muy hermosa, donde tú puedes anotar aquellos pedidos de oraciones, o no solamente personales o de tu familia, pero también por otras personas. ¿Sabe que en este punto quiero también agregar un cuarto? Y es que a veces nosotras tenemos registro, ¿no?, de las oraciones o de las personas por las cuales estamos orando, los pedidos, pero muy pocas veces registramos también cuándo Dios da respuesta a esas oraciones. Y ese es un ejercicio importante. Les voy a contar algo personal. Como familia, desde hace algunos años, nosotros hemos tenido una costumbre, y es que al inicio del año nosotros nos reunimos y además de orar juntos como familia, colocamos una lista de aquellas aspiraciones que nosotros como familia quisiéramos tener para ese año, incluyendo algunas necesidades temporales, también algunas necesidades para el ministerio que se realiza, para el trabajo que se realiza en cuanto a la obra, y todas estas cosas vamos anotando. Nuestros hijos también participarán y dirán entonces qué cosas ellos quieren ver de la mano de Dios. Pero no solamente tenemos esa lista, sino que tenemos al lado cuando Dios va respondiendo algunas de estas peticiones. He conocido también personas que tienen, por ejemplo, un frasco de conserva
Y allí, cada vez que ven Dios obrando en sus vidas, anotan un papelito con la oración contestada y la fecha en la cual contestó y la van colocando en ese frasquito de conserva. Bueno, al final del año, nosotros revisamos esa lista y ¿saben qué? Nuestros corazones se alegran al ver no solamente que el Señor había respondido muchas de las cosas que teníamos ahí escritas en esa lista, sino incluso cosas que nosotros ni siquiera habíamos pensado, pero que el Señor en su bondad había otorgado o había abierto puertas y oportunidades que nosotros no teníamos al principio en vista. Pero allí ya estaba el registro. A medida que hacemos eso, la confianza en Dios se aumenta, incrementa. Y nuestros hijos también pueden ver de una manera factual que Dios obra en nuestras vidas. Por último, participa en un grupo de intercesión. En el grupo de Vasijas de Honra tenemos la dicha de contar con hermanas que son muy activas en cuanto a la oración. Y no solamente tenemos el gozo de ver oraciones que se colocan o pedidos de oraciones, sino que también se empiezan a ver los testimonios de agradecimiento por ver oraciones contestadas. Y esto anima la vida espiritual de estas hermanas y las anima a seguir intercediendo. Esto es muy, pero muy importante. Aquí también quiero contarles de una experiencia que me impactó. En una oportunidad fui invitada para participar en una conferencia para madres en una iglesia cristiana y acepté con gusto esta invitación. Se me había dicho que tenía que venir en un horario específico durante el día porque la mayoría de las madres iban a estar allí presentes y cuando fui, ciertamente era un cuarto lleno de madres. El por qué estaban allí es que en esa congregación tienen un ciclo de oración de 24 horas al día, los 7 días de la semana. Al verlo dije, ¿es cierto? Y dije, sí, es cierto. Tenemos acá en esta ocasión las madres que se han anotado para interceder por los hijos, por los jóvenes, no solamente de nuestra congregación y de nuestras familias, sino también por los jóvenes de nuestra comunidad, los jóvenes de Santa Cruz, y ellas estaban orando por ellos. Y al salir este grupo, entraba otro grupo. Qué hermoso ver una vida de oración vibrante en una iglesia. Saber que unos interceden por otros, que interceden por sus autoridades, que interceden por la sociedad. Eso mueve la mano de Dios. Así que, ¿por qué no participar junto con otras hermanas? No necesita ser un grupo grande, de repente solamente una amiga o unas 2 hermanas con las que tengas confianza, pero que tengan ese momento de oración. Yo lo he sentido personalmente, lo sé personalmente que es de gran bendición. Así que te animo a que junto a lo que hemos aprendido el día de hoy, reavives tu comunicación con Dios. Dios no está lejos. En Hechos Él nos dice que Dios está cerca de nosotros para que podamos como acercarnos a Él como que si pudiéramos palparle, tocarle. Y Él espera y anticipa que nos comuniquemos con Él para adorarle, para agradecerle, para presentarle nuestras quejas, nuestras situaciones, también nuestros éxitos, nuestros logros. Él está allí como un padre abriendo sus brazos, listo para comunicarse contigo, conmigo, listo para guiarnos. ¿Estás lista entonces para comenzar esa vida de oración? Quizás puedas hacerlo ahora mismo al terminar. Toma un tiempo sola por ti misma. Ve a tu cuarto, ve a un lugar donde puedas estar tranquila y habla con Dios. Recuerda, no tiene que ser algo elaborado o tratando de presentar argumentos. Sencillamente abre tu corazón y Dios te guiará. El Espíritu Santo estará allí
para guiarte. Así que bueno, ¿qué les parece este aspecto de este tiempo devocional? La oración y el estudio de la Biblia puede transformar tu vida y la vida de quienes te rodean. Así que pongamos en práctica. Y así nos despedimos de este Vasijas de Honras. No sin antes recordarte que has sido llamada para ser una coheredera de gracia de vida. Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad donde seguiremos aprendiendo y creciendo en Vasijas de Honra. Dios te bendiga.